Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy tenemos un video bastante inusual que se va a sumar a la serie que estamos tratando sobre la Trinidad. Anteriormente subí un video bajo el título Solo hay un Dios, el Padre. En la descripción de este video voy a dejar el enlace para que usted pueda acceder a él. Si no lo has visto, sería bueno que vieras el video anterior para que tengas un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar en este momento. Así que en este momento lo que voy a presentar una respuesta a una objeción presentada a mi video anterior. Una persona pues me escribió, hizo un cierto comentario, básicamente presentó una idea totalmente distinta, hizo una respuesta, por así decirlo, a lo que presenté en el video anterior. Y sería bueno, tengo el deseo de compartirla contigo y también añadir algunos comentarios y mi opinión al respecto. Sin más, vamos a analizar lo que él tiene que decir. Dice aquí lo siguiente: para analizar el texto, el contexto primario es el mismo capítulo, luego el mismo libro, luego el mismo autor, luego otros autores que hablan del mismo evento, y luego otros libros y el otro testamento. Es la forma correcta de usar el contexto. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Esto es ampliamente reconocido, dice esta persona, como una referencia directa a la Shema Israel: Jehová es uno. Me queda claro que esta persona entiende que este Jehová uno es solo el Padre. Por lo que dice a continuación, es en ese contexto donde Pablo especifica quién es para él ese único Dios, el Padre. Solo ahí es Dios. No es una afirmación más, es Pablo explicando que para él quién es ese único Dios. Una de las cosas que se enfatizan, una de las ideas que se enfatizan en este movimiento antitrinitario es la idea de que solo Dios es solo el Padre. El Padre es el único Dios. Yo añadiría, para especificar un poco, el único Dios verdadero es solo el Padre. Cristo sí es Dios, pero para la deidad de Cristo, o para que Cristo sea etiquetado con el título Dios, se ofrecen ciertas explicaciones. Es Dios por esto, es Dios por aquello, es Dios por esto y por otro. Pero el Padre es Dios porque lo es desde siempre, desde la eternidad. A Jesús le buscan ciertas explicaciones o razones por las que es Dios. Terminan básicamente anulando la deidad de Cristo sin darse cuenta. Ahora, yo sugiero las siguientes preguntas. Así que el Padre es el único Dios. Ok, entonces, ¿es o no es Cristo Dios? No dice la Biblia que Cristo es Dios, y lo dice enfáticamente. En mi video anterior dejé varios textos al respecto. Sigue argumentando esta persona, dice: argumentar que hay pasajes en la Biblia en los que la palabra teos o seos se traduce Señor en ciertas ocasiones, eso lo dije en mi video anterior, no prueba nada más allá de que esa fue la elección del traductor. O sea, esto no aporta nada, según él dice aquí. Y de ninguna manera cambia el hecho de que el contexto de 1 Corintios 8:4, Pablo afirmando que solo hay un Dios, él mismo lo identifica como el Padre. Acorde a su teología, si Pablo fuera trinitario, debió decir no hay más que un Dios, y allí después de Dios debió haber colocado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que dice esta persona. Así que si Pablo hubiese sido trinitario, este es su argumento, y donde dice no hay un solo Dios, a continuación no debió haber puesto solo el Padre, debió haber puesto Padre, Hijo y Espíritu Santo, según esta persona. Dice, él no hace eso. Él marca una distinción. Para él hay un solo Dios y un solo Señor, distinto de ese único Dios. Está separado, es Jesús. Más aún, en este mismo contexto, reconoce y establece que hay algunos que se llaman dioses, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, Jesús es uno de estos que se llaman Dios, pero no es el único Dios, ni el Dios verdadero. Y entre todos aquellos que pueden llamarse dioses, solo hay un único Dios, el Padre. Seamos sinceros. Los antitrinitarios deben definirse y ser consistentes, sistemáticos con su teología. Tienen que acabar de reconocer que están negando la deidad de Cristo, por mucho que lo adornen, por mucho que lo disfracen. Si el Padre es el único Dios, Jesús no es Dios. Es llamado Dios, así como Moisés fue llamado Dios para el pueblo de Israel. Como Satanás es el Dios de este siglo, pero Cristo es
un Dios porque se le quiere mucho, se le ama mucho, ha hecho algo muy grande por el universo, pero no es el Dios verdadero. Así que de una forma muy adornada y bonita tratan de esquivar la realidad, pero ellos no creen que Jesús sea Dios, el Dios verdadero en el absoluto y completo sentido de la palabra. Están negando la deidad de Cristo. En este contexto, la afirmación de Pablo, continúa diciendo esta persona, es categórica. Para nosotros, los cristianos, hay un solo Dios, el Padre. Así que defínanse. Si solo el Padre es Dios, entonces Jesús no es Dios. El problema es que ellos saben que entran en conflicto directo con otras declaraciones de tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. ¿Será esto concordante con las enseñanzas de Cristo? Así que yo tengo algunos razonamientos, algunas preguntas. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí y luego vamos a continuar. Según 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, dice allí, pero también dice que solo hay un Señor. Un Señor. Entonces, ¿no es Dios el Padre nuestro Señor? Porque 1 Corintios 8:6 dice que solo hay un Señor y ese único Señor es Jesús. Entonces eso significa que el verdadero Señor, nuestro único verdadero Señor es Cristo, pero Dios el Padre no es el verdadero Señor, no es el único Señor. No es Dios el Padre nuestro Señor, significa entonces que no hay un Señor, hay dos señores. ¿No es el Padre el Señor también? Si en 1 Corintios 8:6 dice que hay un Señor y es Jesucristo, pero eso no nos lleva a negar que Dios el Padre también es el Señor, es nuestro Señor. Porque entonces usamos el mismo texto para señalar que hay un solo Dios y eso nos lleva a negar de cierta forma de que Cristo también es ese único Dios. Así que se usa la primera parte de 1 Corintios 8:6 con mucha fuerza, con mucho literalismo, para señalar que hay un único Dios, el Padre, y de alguna forma negar que Jesús también es ese único Dios, el único Dios verdadero. Pero el mismo texto, en la segunda parte del pasaje, dice que hay un Señor y ese único Señor es Jesús. Eso nos llevaría a negar que el Padre también sea nuestro Señor. ¿Qué significa la palabra Dios? Porque esta es una de las cosas que siempre te sacan. ¿Qué significa Dios? Debemos entender siempre por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, donde quiera que leemos el término Dios, tanto en la Biblia como en los testimonios, debemos ver allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres juntos siempre. Esto es una falacia que se usa en el sector antitrinitario, por el hecho de que yo me considere trinitario y todos aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad. Siempre que leamos la palabra Dios, debemos entender Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debo entenderlo así, porque de tal manera amó Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, el Hijo del Padre, el Hijo del Hijo, el Hijo del Espíritu Santo, y se forma todo, vaya, un rompecabezas. No, no es así. En ocasiones cuando leemos el término Dios, sabemos que se refiere a la persona del Padre. En otras ocasiones el término Dios se refiere al Hijo. Y en otras ocasiones, de forma singular, se refiere al Espíritu Santo. No siempre que leemos el término Dios, entendemos por eso que se refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, sí hay ocasiones en las que Dios los involucra o los abraza a los tres, a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es una falacia cuando se nos dice que por leer la palabra Dios tenemos que entender Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es así. No habla la Biblia en ocasiones de Dios en referencia a Cristo. De hecho, en el video anterior lo estuve probando. A veces el término Dios se refiere exclusivamente a Cristo. Por ejemplo, cuando usted lee Mateo 19:17, y este es un pasaje interesante, y espero que la persona que me escribió pueda leer también pueda ver este video, y que pueda ser de utilidad también para otros hermanos que también tienen este problema. Si usted lee Mateo 19:17, y se van a dar cuenta por qué hay una muy mala interpretación por parte de estos amigos antitrinitarios. Dice allí Mateo 19:17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Está hablando Jesús, y eso todos lo saben. Dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Muchas personas ahí solamente verían al Padre. Jesús está hablando del Padre, ¿no es así?
Eso es lo que dirían todos rápida en una interpretación apresurada. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Parece una declaración bastante categórica. Yo diría que es igual de categórica que la declaración que hace Pablo en 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Jesús dijo lo siguiente, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que para Jesús solo bueno hay uno solo y es Dios, el Padre. Entonces significa eso que Jesús no es bueno, porque Jesús se excluye a sí mismo, Él no se incluyó aquí en esta frase. Jesús no es bueno, porque bueno solamente hay uno y es el Padre. Si usted lee el texto se va a dar cuenta de lo que le digo. Es una declaración bien categórica. Está hablando en términos singular, no está hablando allí en pluralidad. Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Jesús parece decir aquí como si Él no fuera bueno, porque no está hablando de sí mismo, está hablando de otra persona, está hablando de Dios y se entiende allí que el Padre. Sin embargo, mire cómo esto lo interpretó la hermana White en el manuscrito 16 de 1890. Dice aquí, Jesús estaba libre de todo pecado y error. ¿Quién puede estar en contra de eso? La Biblia lo dice. Jesús no pecó nunca, no cometió pecado. Entonces, después de todo, sí era bueno. Él era bueno. ¿Por qué dijo Jesús que ninguno había bueno sino solo Dios, el Padre? No había rastro de imperfección en su vida o carácter. Mantuvo una pureza impecable en las circunstancias más difíciles. Es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios. Pero nuevamente dijo, yo y el Padre uno somos, y este es el principio que nuestros amigos antitrinitarios olvidan. La perfecta unidad que hay en la deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos las tres personas son uno en propósito, en carácter, en pensamiento. Lo que es Dios el Padre también lo es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Comparten los atributos divinos. Por eso la eterna deidad, según el Espíritu de profecía, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se destaca aquí, yo y el Padre uno somos. Ahora, note a continuación lo que dice esta cita. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre. Fíjate, está involucrando a dos personas. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Así que para Jesús, cuando Él dice allí, usa el término Dios, no se refería solo a la persona del Padre en un sentido singular. Cuando Él dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, Él sabía que Él también formaba parte de ese Dios, el Dios eterno, la deidad. Y dice que ese único bueno es Dios y se incluía también a Él. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Cuando Jesús dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, Él pensaba en su Padre y también pensaba en sí mismo. Y reclama para sí justicia perfecta. Termina diciendo eso la cita. Así que para la hermana White, Jesús hablaba no solo del Padre, no solamente de la persona del Padre, sino también hablaba de sí mismo. Se incluyó allí en Dios. En el término ahí Dios hablaba tanto de Él como de su Padre. Es una declaración, esta cita es una bomba. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Cuando dijo Dios, se refería a Él y a su Padre, no solamente a su Padre, porque Él también era bueno, no había cometido ningún pecado, era perfecto. Y ahí llegamos a otro texto que quiero analizar, que desde luego se lo van a citar, es uno de los textos favoritos de nuestros amigos antitrinitarios, y dice aquí Juan 17:3. La razón por la que estoy citando eso, por si no lo has captado aún, es porque no siempre que leemos en la Biblia este asunto acerca de la deidad y se habla de Dios en un sentido singular, y en ocasiones parece que queda claro que se refiere solo al Padre, pues no es el caso. Tenemos que recordar el principio que es la base y el fundamento de la doctrina de la Trinidad y de la deidad en sí misma, y es que las personas divinas son uno en la deidad, son uno en Dios, uno en propósito y en mente y en sustancia. Así que yo y el Padre somos uno. Por eso cuando Jesús dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios, aunque en primera instancia Él está hablando en un sentido singular y se refiere al Padre, en la teología, en la realidad bíblica, en la doctrina bíblica, sabemos que Jesús también se incluía, y así lo entendió la hermana White. Jesús hablaba de sí mismo y de su Padre como Dios. Ahí Dios involucra a Jesús y a su Padre.
Así que no siempre que leemos un texto en la Biblia y parece que está hablando en sentido singular y parece que se refiere solo al Padre, bueno, como lo es el texto base, la razón por la que estamos haciendo este video, que es debido a la interpretación de 1 Corintios 8:6, donde dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y algunos dicen, bueno, solo Dios es el Padre. Esa es la conclusión. Deberían también concluir lo mismo aquí en Mateo 19:17. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. O sea, solo bueno, solo el Padre. Jesús no es el bueno. No es bueno. No es verdaderamente bueno. Verdaderamente bueno, solo uno, el Padre. Pero claramente aquí la hermana White nos explica este texto y queda claro que Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Otro texto similar, y ahí vamos, es Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y muchos hacen énfasis en que Jesús se refirió a su Padre como el único Dios verdadero, así que el único Dios verdadero solo es el Padre. Sin embargo, cuando usted lee en el Ministerio de Publicaciones, página 446, párrafo 6, la hermana White aplica a Jesús esta realidad de que Jesús también es el único Dios verdadero. Dice, tú dejaste a tus amigos, se refiere a las personas que fueron evangelistas, y tu cómodo hogar, y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. ¿Será que la hermana White se cruzó aquí? ¿Cometió un error? ¿Se le olvidó que bíblicamente el único Dios verdadero es el Padre, no Jesús? Ella dice aquí que el único Dios verdadero es Jesús. Así que vamos a entender esto, obviamente una declaración trinitaria, indiscutiblemente trinitaria. Algo con lo que ninguno de nuestros amigos antitrinitarios estaría de acuerdo. Para ellos el único Dios verdadero es el Padre, solo el Padre. Pero el hecho de que la hermana White diga que Jesús es el único Dios verdadero también es bastante significativo, ya que debe ser uno con Dios en todos los atributos, sustancia, naturaleza y esencia, para también ser el único Dios verdadero. No puede haber diferencia en cuanto a deidad entre Cristo y el Padre. Y ahí vamos a nuestro texto, los textos problemáticos en cuanto a este asunto. Antes quiero leer lo que continúa diciendo mi amigo. Dice, él cita Marcos 12, 29 al 30, versículos 32 también dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y él, escriba, le dijo, muy bien maestro, con verdad has hablado, que Él es uno y no hay otro además de Él. Vemos en este evento a Jesús dialogando con un escriba, hablaban sobre la Shema y como Dios es uno, y el escriba dice claramente, Él es uno y no hay otro fuera de Él. Es un pronombre masculino singular, no una pluralidad de seres, sino un solo ser. También lo era allí en el texto anterior que analizamos en Mateo 19:17. Así que continuamos. Así que él argumenta que es una singular, habla en singular, no en plural. Jesús pudo haberle corregido y explicarle que Él no es uno, sino ellos son uno. Pero tampoco lo hizo cuando Jesús dice que bueno hay solo uno. ¿Por qué no lo aclaró y corrigió? Bueno, buenos somos dos, mi Padre y yo. O buenos somos tres, mi Padre, yo y el Espíritu Santo. Él dijo, bueno solamente hay uno, el Padre. Y lo dejó hasta ahí. Sin embargo, también entendemos que Él forma parte de ese Dios que es bueno. Continúa diciendo, dice, Jesús pudo haberle corregido y explicarle que Él no es uno, sino ellos son uno, pero no lo hizo. Si usted le pregunta al Evangelio de Marcos quién es Dios, Cristo lo identifica como el Padre. Y cita Marcos 8:38, Marcos 14:61, 62. De hecho, hay muchos textos en la Biblia donde Dios se está refiriendo al Padre. Eso no quiere decir que Dios en otros lugares también se refiera a Cristo y en otro lugar también se refiere al Espíritu Santo. Así que tenemos que tomar todas estas verdades y unirlas, no ponerlas en contradicción una con la otra. Si te quedas solo con los textos que dicen que Dios es el Padre, vas a terminar negando que Dios también es Cristo y que Dios es el Espíritu Santo. Por si hay dudas, Cristo en el Evangelio de Juan, que usted cita ampliamente, se refiere a mí, en el video, enseña Juan 17:3,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De hecho, ya leí una cita sobre eso, donde el hermano ahí dice que Jesús también es el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero, escribe mi amigo, o sea, para él solo es el Padre. Si el Espíritu Santo también es Dios verdadero, ¿por qué no decir que los conozcan a ustedes el único Dios verdadero? Yo creo que ya ha quedado claro que la Biblia no tiene por qué decir en cada texto que habla de Dios o del único Dios verdadero, tiene que decir, y esta es la vida eterna, que los conozcan a ustedes, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese tipo de cosas, ese tipo de teología donde quieren que la Biblia les diga las cosas básicamente a su comodidad, a su antojo, pues no funciona así. Usted tiene que estudiar la Biblia y ver todo lo que ella tiene que decir al respecto y tratar de armonizar todo sin rechazar ninguna verdad. Deuteronomio 6:4, allí aparece este texto tan famoso, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo no voy a entrar ahora, por lo menos en este video, en el asunto de lo que dice el hebreo, de que si uno ahí es plural, que si se refiere a una unidad, que si se refiere a uno. La palabra uno también en muchas partes en la Biblia se refiere a uno, exclusivamente a uno. También en otros lugares se refiere a una unidad. Y Jehová en la Biblia, deberíamos hacer todo un estudio sobre eso. Jehová es el Padre, también Jesús es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Ahora, la Biblia dice algo muy significativo en varios textos. Voy a leerlo. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Ahora a continuación dice: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y pregunto, según la Biblia, ¿quién es el creador? Porque Dios el Padre es el creador, pero la Biblia también dice que Jesús es el creador. ¿Quién hizo los cielos y los cielos de los cielos? Y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Porque el principal creador presentado en la Biblia es Cristo, y Cristo es Jehová en la Biblia. Ahora dice Nehemías 9:6: tú solo eres Jehová. ¿Está negando que el Padre sea Jehová? O si solo el Padre es Jehová, Jesús no es Jehová. Yo creo que si usted no incluye a las tres personas como Jehová y como Dios, va a tener serios problemas teológicos. Isaías 42:5 dice así, dice Jehová, Dios creador de los cielos. Y en el versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Sin embargo, vamos a encontrar que Jehová tiene un ángel, el ángel de Jehová, y ese ángel de Jehová lleva su nombre y comparte su gloria. ¿Por qué dice: a otro no daré mi gloria? ¿Será que en realidad estos pasajes están tratando en un contexto donde las naciones paganas adoraban a varias deidades falsas, dioses de piedra, de palo, y entonces Dios está contrastando su persona con esos dioses falsos para decir que el único Dios verdadero es el Dios que creó el cielo y la tierra, y que estos dioses de piedra y de palo no significan nada y que no hay que temerles? En ese sentido es que no hay otro Dios en la tierra fuera de mí, de Jehová. Pero Jehová también es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted interpreta de una forma demasiado literal y lo lleva al ámbito del cielo, o sea, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, va a encontrar que realmente el Padre comparte su gloria con Cristo. Entonces sí, a otro sí le da su gloria. Pero es que ese otro es uno con Él y es Dios igual que Él. Así que vas a tener que resolver esto. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay mucho que se podría hablar sobre esto. Pues los antitrinitarios proponen que Dios el Padre engendró a Cristo. Y yo pregunto, ¿quién habló ahí en ese texto? ¿Fue Dios el Padre o Cristo? Este Jehová en Isaías 43:10 es Jehová, Dios el Padre, o Cristo, porque Cristo es Jehová. Si fue Dios el Padre, dice: antes de mí no fue formado Dios. Esto queda claro porque según lo que ellos enseñan, el Padre engendró a Cristo. Así que antes del Padre no fue formado Dios. Pero a continuación dice: ni lo será después de mí. Y espera un momento, porque Jesús fue engendrado después del Padre. Así que sí hay otro Dios. Sí fue formado Dios, el Hijo, la persona de Cristo, que también es Dios, o se le llama Dios, lleva el título de Dios y es divino, por ser engendrado, como dicen nuestros amigos, y fue formado después del Padre.
Así que si este es el Padre el que está hablando allí, tenemos un problema, porque Él dice que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero el Hijo salió después de Él. Y en caso de que usted crea que esta persona que está hablando aquí es el Hijo, es Cristo, no podría decir Cristo si fue engendrado, como sugieren ellos, no puede decir antes de mí no fue formado Dios, porque sí fue formado Dios antes de Él, estaba su Padre antes de Él. Así que Isaías 43:10 no admite personas en la deidad en la que uno nació o existía primero que el otro. Tienes que tener una coexistencia entre el Padre y el Hijo. No puedes creer que el Hijo haya sido creado o engendrado, nada de eso, porque estarías teniendo a un Dios que salió después del verdadero que ya existía antes. Y eso lo niega Isaías 43:10. El versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y te pregunto, ¿quién está hablando aquí? Si está hablando el Padre, entonces el único verdadero Salvador es el Padre. Entonces Jesús no es tu Salvador. Porque tenemos que ser consistentes con todo lo que dice la Biblia. Tenemos que ser estrictos, ¿no es así? Vamos a interpretarlo como mismo se aplica a 1 Corintios 8:6, como mismo se aplica a Juan 17:3. Pues vamos a aplicarlo a Isaías 43:10. Dice, yo Jehová, vamos a creer que es Dios el Padre. Dice, y fuera de mí no hay quien salve. Así que Jesús no te ha salvado. Quien te salvó fue Jehová, Dios el Padre. Y por otro lado, si crees que es Jesús el que habla aquí, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Jesús es solo nuestro Salvador y el Padre no me salvó. Quien me salvó fue Cristo. Porque dice, no hay fuera de mí nadie quien salve. Así que, o entendemos la doctrina de la Trinidad de manera correcta, la perfecta unidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, o vamos a tener serias complicaciones en la Biblia y vamos a terminar negando a Cristo como Dios y negando al Espíritu Santo como parte de la deidad, para que seamos realmente consistentes. En este sentido, yo considero que los testigos de Jehová, los arrianos, que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es creado y que el Espíritu Santo solo es un poder, son más consistentes que estos adventistas antitrinitarios que tratan de sostener que Cristo sigue siendo Dios. Y por otro lado dicen que el único Dios verdadero es el Padre. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién habló ahí? Cuando vas a la Biblia encuentras que el Rey de Israel es Cristo. Y el primero y el postrero, si lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que es Cristo. Así que en Isaías 44:6, allí ese Dios que aparece en Isaías 44:6 es Cristo. No tengo tiempo para probártelo, pero si lo estudias en tu Biblia vas a encontrar eso. El Rey de Israel es Cristo y el primero y el postrero es Cristo también. Así que el Jehová de Isaías 44:6, que está diciendo fuera de mí no hay Dios, es Cristo. Así que Cristo es el único Dios verdadero, según Isaías 44:6. Está diciendo que no hay una persona llamada el Padre y que no hay Espíritu Santo. No, porque tanto el Padre como el Espíritu Santo son uno con Cristo en la deidad o en la Trinidad. Si no lo ves así vas a tener un serio problema, porque es Cristo mismo el que está diciendo fuera de mí no hay Dios. En Isaías 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Quién dice eso? Si lo dice el Padre, Cristo no es Dios. Si lo dice Cristo, el Padre no es Dios. Entonces, ¿cómo resuelves este problema si no eres trinitario? Seguimos estudiando. Isaías 45:18 dice, yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:5, 6 y 7 dice, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y aquí la idea es lo mismo, sigue aplicando el principio, lo mismo que veníamos hablando. Dice, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Así que es único, es solito, está solo, no hay nadie más con él. Hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo resuelves que el Padre es Jehová Dios, Cristo es Jehová Dios y el Espíritu Santo también es Jehová Dios? ¿Cómo resuelves esto? Si no es con una Trinidad.
Isaías 45:21, venimos con lo mismo, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El versículo 22, que por lo general se ha aplicado a Cristo, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este Salvador es Cristo. Así, él dice que yo soy Dios y no hay más. Y más adelante esta profecía se aplica a Cristo. Oseas 13:4 dice más, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo el Padre? ¿Lo dijo Cristo? ¿Lo dijo el Espíritu Santo? ¿Quién dijo eso? Porque el quien lo haya dicho, dice que no hay otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Así que, si usted no cree en la Trinidad, termine de una vez de negar que Cristo es Dios. Niegue la divinidad de Cristo. A no ser que usted considere que Cristo y su Padre son uno, igual que el Espíritu Santo. Así que vamos por aquí. Esta persona continúa diciendo lo siguiente: junto a esto, basta con leer todas las cartas apostólicas en su saludo y preguntarles quién es Dios para los apóstoles, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está diciendo, váyate a todas las cartas en el Nuevo Testamento, de la introducción o la despedida de las cartas, y vas a encontrar que allí casi siempre el Padre es Dios. O sea, lee los textos donde Dios se refiere al Padre y ya, esa es la conclusión. Olvídate de los otros textos donde Dios se refiere a Jesús, se refiere al Hijo. Eso que no te rompa la cabeza. Dios, porque como la mayoría de los textos está hablando del Padre, conclusión, el único Dios verdadero es el Padre. Y aquellos otros textos donde dice que Dios es Jesús o el Espíritu Santo, olvida eso, que no te importe. Es así como estudiamos la Biblia, es así como hacemos teología. Podríamos preguntarle también a Pedro, sigue diciendo, quién era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, según la teología que usted sostiene, se refiere a mí. Pedro debió decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creo que de esto ya he hablado, no voy a repetir la misma idea. No obstante, él dice en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Ok, aquí se refiere al Padre, no lo voy a discutir. Pero no siempre que se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se refiere al Padre. En muchos textos en la Biblia está hablando de Cristo. Continúa diciendo, dice, el Dios de nuestros padres es el Padre de Cristo. Pedro es consistente con Pablo y con Cristo, un solo Dios, el Padre, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos. De una vez niegan que Cristo es Dios. Es la realidad. Si realiza un estudio cuidadoso de la expresión único Dios, encontrará que esas palabras mono, que es la que se usa en griego, único, que quiere decir solo, theos o seos, que es Dios, encontrará que esas palabras aparecen en los siguientes textos, y ahí citan los textos. En todos ellos verá que se identifica al Padre como el único Dios, pero no siempre es así, y lo hemos probado en este video. Así que en cuanto al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, si usted lee Génesis 28, 12, el 13 y el 19, va a recordar la historia allí de Jacob, cuando se le apareció, dice, en Betel, el lugar que terminó por llamarse Betel. Se le apareció el sueño de la escalera, allí una teofanía, y se presenta como yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Quédate con esa idea clara. Si uno continúa en Génesis 31, versículos 11, 12 y 13, se le aparece el ángel de Dios, y creo que todos, al menos si lo han estudiado, van a reconocer que el ángel de Dios es Cristo, el ángel de Jehová. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Cristo. En Génesis 31 se presenta como el ángel de Dios, y en el versículo 13 reconoce, yo soy el Dios de Betel. Así que el Dios aquel que te apareció en Betel y que se presentó diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de Betel es el mismo ángel de Jehová, el ángel de Dios, y es el mismo Cristo. Así que no siempre que usted lee el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se refiere al Padre. Por lo general, la mayoría de las ocasiones se refiere a Cristo. En Génesis 48, 15 y 16 dice, y bendijo a José, diciendo,
el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el mismo Dios con el que hizo un pacto allí cuando en Betel se apareció la escalera. Dice el 16, lo presenta con la siguiente forma, dice, el ángel que me liberta de todo mal. Y yo pregunto, ¿quién es este? Este ángel es Cristo, es el ángel de Jehová. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Y usted puede terminar de leer. Así que cuando se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no siempre es el Padre. De hecho, en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento era Cristo. Ahora, en manuscrito 78 de 1905, la hermana White lo dejó claro. Dice, aquellos a quienes el Señor habló en la antigüedad, o sea, a Abraham, a Isaac y a Jacob, estaban en posesión del conocimiento del Dios verdadero. ¿Quién es ese Dios verdadero? Ella no dice el Padre, solamente el Padre, únicamente el Padre. No, dice su mensaje al mundo, o sea, el mensaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos estos patriarcas y profetas de la antigüedad. Su mensaje al mundo fue la existencia de un Dios personal, o sea, es un Dios personal, no es una esencia, no es una nube, no es una energía, es un Dios personal. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese Dios personal? En la unidad, y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí tienes al Dios verdadero, al Dios personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para llevar adelante la obra de la redención en cada alma que se despoja de sí misma. Yo creo que queda claro. Ahora continúa diciendo, o básicamente terminando, dice, en conclusión sobre este texto, si bien me parece interesante su análisis, creo que un análisis cuidadoso tomando en cuenta el contexto de 1 Corintios 8 y las afirmaciones claras y categóricas de Cristo y los apóstoles, le permitirán ver que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que puesto en palabras de Ellen White, Dios es el Padre de Cristo. Y yo creo que si analiza las citas de Ellen White que cité en este video, se va a dar cuenta que ella no cree eso. Sí, por supuesto, Dios es el Padre de Cristo, en referencia a Dios el Padre. Pero para Ellen White, Dios involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el único Dios verdadero también involucra a Jesús. Jesús es el único Dios verdadero. Esto de ninguna manera niega que a Cristo se le llame Dios en la Biblia. O sea, se le llama Dios, pero y ahí van. ¿Por qué se le llama Dios? No porque lo sea desde la eternidad y Él es Dios en el absoluto y más alto y completo sentido de la palabra, sino porque el Padre le dio esa oportunidad. Lo engendró y lo hizo Dios. Esta es la idea que ellos tienen. No que lo sea de manera inherente desde siempre. Así que se le llama a Dios, como también a Satanás se le llama a Dios, como a Moisés se le llamó Dios en cierta ocasión. Así es un Dios por función, porque lo quieren mucho, vamos a decir, porque es muy importante para cierto sector en el universo. Esto de ninguna manera, dice esta persona, niega que a Cristo se le llame Dios en la Biblia y es identificado como tal. Para intentar explicar ese fenómeno han surgido a través de los siglos diferentes teorías. La Trinidad no es más que una de estas opciones para explicar este fenómeno. No obstante, considero que no es la mejor. Yo creo que es la mejor, ya que niega las afirmaciones claras que acabamos de ver en las Escrituras. Yo diría que quien está negando esas afirmaciones es Él. Un único Dios verdadero. Los textos difíciles y aparentemente contradictorios se explican a la luz de los claros. No se niegan los textos evidentes para buscar conciliar a aquellos que pueden. Pero aquí no hay una conciliación, hay una negación de los textos. O sea, me quedo con los textos que me cuadran, los que me gustan, y los otros los niego. Tienes que tratar de armonizar todo. Así que no se niegan los textos evidentes para buscar conciliar a aquellos que pueden, a primera vista, generar dificultad exegética. Más aún, creo que le sería de utilidad revisar la concepción del binitarismo, gracias, lo he analizado, judío en el periodo del Segundo Templo. Ahora, si hay un solo Dios, el Padre, que es algo que ellos martillan constantemente, e interpretamos esa expresión de forma categórica y literal, entonces Cristo no es Dios. De una vez y por todas hay que reconocerlo, tienen que reconocerlo, avancen hacia el siguiente paso. Sin embargo, usted lee Primera de Juan 5:20 y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, Theos en griego, y la vida eterna. Así que la Biblia dice algo muy contrario a lo que se cree
en el sector antitrinitario. Y si usted lee, por ejemplo, Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cité este texto para que usted recuerde que estas son palabras de Jesús. Ahora la hermana White dice lo siguiente en el manuscrito 187 de 1903, dice: oh Dios, Dios vivo y verdadero. Yo pregunto, ¿quién es ahí Dios? No creo que sea Padre y Espíritu Santo, pero tampoco creo que sea el Padre. Ahí, oh Dios, Dios vivo y verdadero, la hermana White no está hablando del Padre, está hablando de Cristo. Así que ¿quién es Dios ahí? Dios es Cristo. Oh Dios, Dios vivo y verdadero, enséñame tu camino, tu voluntad, con tal sencillez que pueda soportarla. Así que para la hermana White, vamos a ver quién era para la hermana White el Dios vivo y verdadero. Ayúdame a caminar humildemente contigo. Dame poder para llevar tu yugo. Ayúdame a aprender de ti, a ser manso y humilde. Usted sabe quién es esta persona. Has invitado a cada alma, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Quién dijo eso? Fue Jesús. Al aprender acerca de la mansedumbre y humildad del gran maestro, encontrarán descanso para sus almas. Así que para la hermana White, el Dios vivo y verdadero es Cristo también. Aquí termino por leer lo que dice este hermano. Dice: libros como... hay una colección de libros que me invita a leer. Dice: muestran una perspectiva académica clara de cómo los judíos creían en dos figuras divinas, el Dios de la Biblia y su Hijo, el Dios de la Biblia y su ángel, el Dios de la Biblia y Miguel. Creían en un Dios y un Señor. Dijo Yahweh a Adonai: siéntate a mi diestra. Lo que planteo simplemente es que las afirmaciones claras nos ayudan a entender las menos claras. Sí, en esto estoy de acuerdo, pero yo no encuentro que ninguna me lleve a esa misma conclusión. Especialmente porque en más del 99.5%, y yo me pregunto, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde salió esa información? ¿99.5%? ¿En serio? Yo no estaría muy de acuerdo con eso y tengo evidencia. Según esta persona, dice que el 99.5% de pasajes del Nuevo Testamento, la expresión Theos se refiere al Padre, y esto habría que probarlo. ¿Por qué confundir lo evidente con 6 o 8 pasajes? No se trata de 6 o 8 pasajes. En la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era Cristo. En pocas ocasiones era el Padre. Así que ¿por qué confundir lo evidente con 6 o 8 pasajes que pueden a primera vista parecer contradictorios? Es mejor explicar aquellos pasajes que negar la verdad, las verdades directas y planas de las Escrituras. Continúa, dice: ahora me es llamativo un aspecto sobre el cual me gustaría que acá en el grupo nos pudiese explicar para comprender mejor la postura que sostiene. Al leer el Evangelio de Juan, entiendo que usted identifica a Dios como la Trinidad. Nuevamente viene la misma falacia, que si yo por leer Dios siempre entiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto que no. Es por eso que siendo trinitario entiendo que para usted Dios es la Trinidad. Bueno, hay una Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres forman la unidad, a ese único Dios verdadero, pero no siempre que leo Dios entiendo que ahí están los tres. En ocasiones leo Dios y se refiere a Cristo, en otras ocasiones al Espíritu Santo y en otras ocasiones al Padre. Así que entiendo que para usted Dios es la Trinidad o Deidad, como prefiera llamarle. No obstante, en los textos que usted cita en su video, Juan 1.1, Juan 20.28, usted no enseña que Cristo sea la Trinidad o la Deidad. Por supuesto que no. En ocasiones Dios es Cristo, en otras ocasiones Dios, bueno, ya lo he dicho muchas veces, enseña que es un ser divino, pero no enseña que sea la Trinidad o Deidad. Siendo esto así, usted está usando la palabra Dios con dos significados diferentes, uno siendo la Trinidad, o Deidad, y otro siendo persona divina o naturaleza divina. En ocasiones se refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si tal vez podría usted o los demás administradores aclarar en qué manera usa el término Dios al referirse a Cristo. Porque Dios es el título, es la esencia del ser divino, la naturaleza de Dios. Cristo tiene por esencia, por inherencia, todos los atributos de la deidad o divinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Cristo es Dios. ¿Es para usted Cristo Dios en el sentido de ser la Trinidad? Por supuesto, Cristo no es tres personas, Cristo es una sola persona, así como lo es el Espíritu Santo, es una sola persona. Y el Padre es una sola persona. Y ellos tres forman a Dios. ¿O es Dios un reconocimiento de su naturaleza divina? Dios es un reconocimiento de su naturaleza divina. Dios es el Padre,
Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. En la carta acerca del término Dios, vamos a ver cómo usó la hermana Joya el término Dios. En la carta 93 del año 1900 dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los agentes amorosos y poderosos del cielo para llevar a cabo la obra de representar a Dios en el mundo. Yo pregunto, ¿quién es Dios aquí? Porque está siendo representado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres representan a Dios. Así que Dios ahí no es uno solo de ellos en particular. Dios es la unidad de ellos tres, porque los tres están representando a Dios en el mundo. El Padre representa a Dios, el Hijo representa a Dios, el Espíritu Santo representa a Dios. No sé cómo más claro lo puede decir el Espíritu de profecía. Esta es una declaración claramente trinitaria. Dice esta otra, manuscrito 45 de 1904: todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios en representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de quienes dependen. No hay ni siquiera que comentarlo. La siguiente dice el manuscrito 16 de 1890, dice: Jesús estaba libre de todo pecado y error, no había rastro de imperfección en su vida o carácter, mantuvo una pureza impecable en las circunstancias más difíciles. La leí hace unos minutos, usted sabe qué cita es. Es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios, pero nuevamente dijo: yo y el Padre uno somos. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Así que cuando Jesús dice yo y el Padre, cuando dice no hay bueno sino solamente uno, Dios, ahí en Dios se involucra a Él y a su Padre. Habla de sí mismo y del Padre como Dios. Manuscrito 153 de 1904 dice: Dios ha prometido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te darán todas las ventajas celestiales para que tengáis fuerza y poder para resistir al diablo a fin de que huya de vosotros. ¿Y quién es Dios aquí? Porque Él ha prometido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te darán todas las ventajas. Carta 211 de 1905 dice: Dios se ha comprometido a sí mismo a que el poder y la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esperarán su llamado y vendrán en su ayuda cuando sean tentados a seguir un curso de acción que negaría a Cristo. Dios como Hijo. Así que vamos a ver cuando el término Dios en realidad se refiere al Hijo y no al Padre. Dice, por ejemplo, Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Quién es Dios ahí? Ahí no es el Padre. Ahí Dios no se refiere al Padre, se refiere a Cristo, porque dice que se habla de la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios ahí es Cristo. En la revista Señales de los Tiempos, 17 de marzo de 1887, párrafo 6, dice ahí: Jesús es atractivo, Él está lleno de amor, misericordia y compasión. Se propone ser nuestro amigo, caminar con nosotros a través de todos los caminos difíciles de la vida. Él nos dice, o sea Jesús: yo soy el Señor tu Dios. Así que Jesús es nuestro Señor y Dios. Camina conmigo y llenaré tu camino de luz. Ahora, en casos donde, por ejemplo, Dios es el Espíritu Santo, dice la revista también Señales de los Tiempos, 3 de octubre de 1892, párrafo 3, dice: y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Y usted puede terminar de leerla. Así que no siempre Dios se refiere al Padre, a veces Dios se refiere a Cristo, a veces se refiere al Espíritu Santo, y en otras citas se refiere a los tres. Cuando leemos, por ejemplo, y antes déjame leer la última parte de lo que dice este hermano. Dice: y en esta misma línea, ¿cómo es que del Evangelio de Juan usted extrae y enseña que Cristo es Dios, cuando el objetivo del autor, dicho por él mismo en la conclusión de su libro, es Juan 20:30-31, dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Básicamente me cita este texto para decir que esa es la conclusión de todo el libro de Juan. Tenemos que creer que Dios es el Padre y que Cristo es su Hijo. Ya, fin del asunto. ¿Y qué hacemos entonces con estos textos? Por ejemplo, Juan 1:1, donde dice que el Verbo era Dios, o sea, Cristo es Dios, donde Tomás reconoció a Cristo como Señor, como su Señor y su Dios. Y el mismo Juan que escribió su primera carta dice que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo que Juan quería que concluyéramos, sí, también hay que concluir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios,
Pero siendo Cristo el Hijo de Dios, también es nuestro Dios, el verdadero Dios. No podemos ignorar lo que no nos gusta. Bien, yo creo que hasta aquí, ahí te dejé básicamente lo que dice este hermano. Usted tiene la última palabra, usted tiene que estudiar y decidir por sí mismo. Y mis opiniones respecto a este asunto. Espero que este video haya sido de bendición y de utilidad para ti. No te pierdas los próximos videos. De hecho, vamos a estar tratando algunas preguntas que me han enviado, que van a ser muy interesantes. Sé que ha sido bastante largo este video, pero no importa. Creo que el contenido ha valido la pena. Compártelo, ayúdame a difundir este mensaje para que muchas otras personas puedan entender la verdad acerca del verdadero Dios. Dios te bendiga.